Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio que desarrollamos el día miércoles de la semana pasada, titulada Sorbida en la muerte en victoria. Significa, o hemos hablado de que Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios, es el que el hombre no le quitó la vida, Él la entregó y Él resucitó al tercer día con el propósito específico. Y eso es de las cosas que vamos a hablar acerca de la expiación de Cristo, pero luego empezamos a ver las primeras evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en eso está basado nuestra fe, en la resurrección. El saber que todos en la vida nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos y nos morimos. Todos. Un día va a ser su turno, un día va a ser mi turno, que vamos a dar ese paso a la separación de esta naturaleza carnal. Ahora, hay una verdad encontrada en la palabra de Dios, que hay dos destinos, uno de salvación para el que recibe a Cristo y uno de condenación para el que rechaza ese hermoso sacrificio y no reconoce a Cristo como su Salvador personal. Ok, pero yo quiero hablar de los que estamos vivos. Aquellos que estamos vivos, le voy a sugerir algo. Deje de pensar tanto en su muerte, hermanos, y piense más en su resurrección. ¿Le parece? Piense más en su resurrección que estar pensando en la muerte. Yo sé que hoy en estos tiempos de pandemia hay muchas noticias, hay muchas estadísticas, hemos visto partir un ser querido, usted tal vez puede decir yo soy el siguiente. Dejemos de pensar en la muerte, mejor pensemos que el día que nos llegue ese turno, hermanos, nosotros ausentes en este cuerpo, presentes al Señor. Decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y que no le fue permitido decir lo que ahí estaba, lo que estaba contemplando. Y cuando él vuelve en sí, hablando del apóstol Pablo, dijo, yo no sé qué escoger, si quedarme aquí porque va a ser provechoso para los propósitos de Dios, o realmente irme porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Tenemos un cuerpo glorificado, hermanos, ahí ya no hay llanto, ya no hay dolor, no hay enfermedad. Podemos o tenemos la bendición de ver al Señor cara a cara. Entonces, hay tantos beneficios, pero la carne muchas veces nos ala y nos hace que vivamos en esta vida terrenal. Ahora, también yo sé que es doloroso por aquellos que hemos perdido un familiar, sé que nos duele, sé que quizás vamos a su tumba, quizás no hay noche que no veamos fotografías de estos seres queridos, pero yo quisiera que en lugar de estar pensando tanto en ese día que ese ser expiró, que ese ser dejó esta tierra, hermano, mejor pensemos en ese encuentro glorioso, en ese momento que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:13, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero va a ser tan rápido en un abrir y cerrar de ojos, y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos para recibir al Señor juntos en las nubes. ¿Por qué no, en lugar de estar pensando tanto en el día que se murió, en esa fecha dolorosa, cuando te llamaron, cuando te dijeron, cuando te dieron la mala noticia, por qué no la sustituimos más con esperanza? ¿Por qué no decimos, un día yo me voy a encontrar con ese ser querido allá en el reino de los cielos? Así que hoy, hermanos, vamos entonces a seguir desarrollando nuestro tema muy importante, muy clave en nuestra vida de fe, y para ello vamos nuevamente a, a buscar desde, bueno, Juan capítulo 20, versículos del 8 en adelante al 10, solo dos versículos creo importantes para poder desarrollar todo lo que es ese estudio. Dice así el Señor en su palabra. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, está hablando de Juan, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Venimos en palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, pido, suplico, mi Dios, que me inunde tu presencia, Padre, que inunde este lugar. Mi Dios, sé que extrañamos a los hermanos acá presentes,
Pero quiero pedirte, Padre, que nos pongas en un mismo sentir, suplicando, Señor, que nos des una misma atención y una misma valoración a tu sacrificio. Que eso, Padre, provoque en nosotros ser creyentes con esperanza y creyentes, Señor, en victoria sobre la muerte. Por eso suplico, Dios, que cuando leemos tu escritura nos empoderemos de esas verdades, Señor, que son las que deben de provocar en nosotros ánimo en este diario vivir. Suplico a aquel que esté pasando por una prueba difícil, Señor, con su pareja, de desempleo, de enfermedad, económico, de estado de ánimo. Señor, por aquellos que han pasado por una operación, por aquellos, Señor, que quizás están pasando un divorcio. Oro, Señor, por los pastores. Mi Dios, nosotros, el cuerpo dice que cuando un miembro le duele algo, todo el cuerpo se adolece. Queremos orar, Señor, porque Satanás no para, mi Dios, y por eso suplicamos que cada pastor esté rodeado, Señor, de ovejas que también entiendan que un pastor es humano y muchas veces se equivoca. Y Dios, por eso te pido por aquellos pastores que están pasando por el fuego difícil, Señor, especialmente cuando está sufriendo su familia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por esta iglesia, oramos por todos los amigos. Señor, hoy tenemos la bendición que se han conectado desde la costa este, de la costa centro, de Estados Unidos. Señor, tenemos hermanos de Centroamérica, de México, por lo cual suplico, Señor, que esta palabra que vamos a recibir pueda edificar nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme, hermano, voy a tomar agua porque estos mis secretarios no me dan nada que tomar. Bien, hermanos, este mensaje tiene como propósito el que podamos llenarnos de gozo en la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué tanto tú logras tener esa conciencia, esa valoración de la resurrección del Señor Jesucristo, pero debe de provocar en ti gozo, así como los discípulos que en un momento estaban tristes, desanimados, desconcertados. Muchos al principio empezaron a querer volver nuevamente a su vida cotidiana. Estoy hablando de los apóstoles. Pero hay un momento, hermanos, que la tumba está vacía y eso para ellos trajo júbilo, trajo gozo, trajo, hermanos, convicciones más arraigadas. Ya no solamente por los milagros que hacía él, sino también porque le vieron expirar en esa cruz y resucitó y se presentó con pruebas innegables, con pruebas, hermanos, en sus manos, en su costado. Comió con ellos para que vieran que es ese Jesús que murió, resucitó al tercer día. Por eso, y al final, hermanos, si lo traemos eso a nosotros, le decía que en algún momento, usted y yo, tarde o temprano, hermanos, la vida se va como el viento. Esta semana mi bella madre estuvo cumpliendo 75 años. Imagínense, yo creo que aquí algunos, no sé, pareciera que fue ayer que venimos a Estados Unidos, pareciera que fue ayer que nos casamos, que tuvimos esa dicha de casarnos. Hasta llorar se pone uno que tengo aquí en medio, hermanos. Parece que fue ayer, sus hijos estaban pequeños y mira ahora todos unos jóvenes. Ahora algunos, hermanos, hasta ya somos, bueno, yo todavía no soy abuelo ni qué, bueno, no sé la verdad. Pero, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, hermanos? De rápido. Y quieras o no, todos, mientras cada día que pase, nuestro cuerpo se va desgastando. Así que el día que usted y yo demos ese paso, hermanos, vamos a tener la bendición de que cuando estemos ausentes en este cuerpo vamos a estar presentes al Señor, pero gracias a Jesucristo. No fue gracias a nuestras obras, no fue gracias a nuestros diezmos, no fue gracias a nuestro servicio, a nuestra entrega, a que nunca nos quitamos el uniforme, a que siempre predicamos en las calles, anduvimos en los buses. No, fue gracias a que Jesús sufrió por ti y por mí, recibió la ira de Dios para que tú y yo alcancemos gracia y salvación por medio de ese sacrificio. Por eso, hermanos, la resurrección de Jesucristo trajo muchos beneficios para todos aquellos que hemos aceptado como único medio de perdón y salvación eterna de nuestras almas.
Si alguno está acá creyendo que por ser bautista sos salvo, estás en el error. Si alguno cree que porque pertenece a una religión, a la antigua religión, como quiera llamarla, estás equivocado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No menciona iglesia, no menciona religión, no menciona el judaísmo, menciona que Él es el camino, Él es la salvación, Él es el que te puede dar vida eterna. Pero te es necesario nacer de nuevo, te es necesario que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ahora, hermanos, el miércoles pasado, así rápidamente, hablamos de un término muy importante en nosotros como cristianos manejar sobre la expiación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dijimos, hermanos, que la expiación de nuestro Señor Jesucristo es la obra que Él hizo en su vida, en su muerte, para ganar nuestra salvación. O sea, quien ganó la salvación por mí, no fui yo. Quien la ganó por mí fue nuestro Señor Jesucristo. A ese acto, hermanos, de ganar esa salvación, de sacrificarse por usted, por mí, por todos, pero no todos quieren recibirlo, hermanos, a eso se le llama la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza, hermano, o según la enseñanza y predicación apostólica, los apóstoles, este significado, hermanos, no se puede dejar nada más en su ministerio en vida, sino que es necesario traer esa enseñanza o esa verdad sobre la muerte en la cruz. Así que, mis amados, ahora, algunos dijimos el día de ayer que cuál fue la causa última que llevó a Cristo a tomar la decisión de venir a esta tierra, de humillarse hasta lo sumo, de compartir con pecadores, de tener muchas limitantes, de nacer en un establo, de que su cuerpecito hermoso fuera puesto en un depósito donde comían los animales, donde él poder decir, a la verdad el Hijo del Hombre no tiene donde recostar cabeza. El dueño del universo ni siquiera escogió un palacio para vivir, sino anduvo entre nosotros. Imagínense qué maravilloso eso, lo que dicen los apóstoles. Pero hermanos, entonces encontramos o descubrimos a través de la sana teología que ¿qué le movió al Señor a morir por nuestros pecados? Dijimos el día de ayer, el miércoles pasado, que fueron dos cosas: el amor y la justicia de Dios. El amor y la justicia de Dios. Hablábamos, hermanos, que el amor de Dios como una causa para la expiación la vemos en el pasaje más conocido de la Biblia, y algunos respondieron, algunos ya lo saben. Es ese versículo que medio mundo lo conoce, tal vez no conocen tantos textos bíblicos, pero casi en su mayoría lo logramos aprender, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué hermoso. Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito. El regalo más grande que usted puede recibir en esta tierra no es que te den una casa, un carro del año, no es que te saques la lotería, no es que seas millonario. El regalo más grande es que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Es un regalo que el Señor te lo da, que no te cuesta, no te está pidiendo nada. El Señor no es interesado. Muchas veces Satanás utiliza esas malas expresiones o esos malos ejemplos de esos mercaderes del evangelio cuando te dicen: no vayas a la iglesia porque ahí el pastor te va a obligar a dar. Hermano, no es obligado, es un compromiso por amor, pero jamás es una obligación. No es una presión de grupo, es algo que yo me siento agradecido y que quiero contribuir para que esa iglesia permanezca abierta, para que supla todas las necesidades importantes, para que el evangelio de Cristo siga predicando. Pero no es, hermanos, nadie me pone a mí una pistola, nadie me obliga, hermanos, ni tampoco me hace sentir mal. Yo pienso que como le digo, es una responsabilidad, pero según la madurez espiritual que muchos tengamos. Creo que esa parte es muy importante en cuanto a contribuir en la obra de Dios, pero jamás debe de ser
porque alguien te obligue, tiene que nacer de tu corazón. Tienes que experimentar esas bendiciones de dar con alegría, no por obligación. De dar con alegría, no para que el mundo lo sepa. Pero en este caso la salvación, hermanos, o al menos la expiación del Señor Jesucristo, fue, mis amados, porque Él nos amó. Imagínense cuánto le ama Dios a usted. No, un día me dijo un hermano, pastor, a mí Dios no me ama. Y esas fueron mis respuestas. Si no te amara, jamás hubiera enviado a su hijo a morir en tu lugar. Así que deja que las cosas que estás pasando, que porque Dios no te contesta aún, que porque estás llorando lágrimas de sangre, que porque te sientes solo, que porque te sientes sola, no digas Dios no me ama. Dios te ama y te lo demuestra a través de permitir que a Jesús lo crucificaran y que Él recibiera toda la ira de Dios por amor a ti. No me vengas a decir que Dios no te ama. Lo que pasa es que muchas veces tenemos una fe caprichosa, tenemos una fe interesada. O sea que estamos cerca de Dios dependiendo cómo me tiene. Lee el libro de Job. ¿No te gusta leer? Lee el primer capítulo nada más, donde en un día lo perdió todo y dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. Ahora, hermanos, vamos a hablar de la justicia de Dios y para ello el apóstol Pablo nos deja una gran enseñanza en el capítulo 3 del versículo 21 al 26. Ya vimos las dos causas de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. La primera es el amor y luego vimos lo que es la justicia por medio de la fe. Dice, pero ahora aparte de la ley, o sea, el Antiguo Testamento o las leyes que iban a regir la vida espiritual de Israel, dice, se ha manifestado el qué, la justicia de Dios. ¿De qué manera se ha manifestado esa justicia? Testificada por la ley y por los profetas. No era un misterio la venida de Cristo, no era un misterio la venida del Mesías, estaba anunciado por los profetas. Bueno, desde Génesis 3:15, ahí habla cuando dice que acerca de esa profecía mesiánica, que el Mesías vendría del vientre de una mujer y que le iba a poner el pie a la serpiente. Ok, entonces dice ahí, mis amados, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? La justicia de Dios por medio de quién. ¿Quién es el medio para esa justificación? ¿Es tu dinero? ¿Es tu iglesia? ¿Es tu religión? No, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Mira qué hermoso, hermano. No hay diferencia. No, pastor, es que a usted Dios lo escucha más porque usted tiene un cargo prominente en la iglesia. Si tú supieras que muchas veces a los que más escucha no son los que tenemos cargo. Dios a los que más escucha son a los más humildes. No a los que representan o presentan una imagen en sus redes sociales o en su cargo o en cuatro paredes. Usted los ve llorar y usted dice, ay, qué santidad es, hermano. No, mis amados, dice ahí claramente que no hay diferencia por cuanto, y mire qué hermoso, por cuanto, ¿qué dice Romanos 3:23? Todos pecaron. Yo quiero hablar, hermano, usted que quizás a veces se siente mal y se siente el más pecador de todo el grupo donde usted está. Aunque usted sea el más, también los demás pecan. A mí me gusta me gustaba porque hoy soy cristiano, ¿ok? Esa canción de Ricardo Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Mire la doña Carlota, gran religiosa, y le salía a ponchar las pelotas a los niños que jugaban afuera. Maitra esa amargada. Entonces, hermano, yo quiero decirle que en Dios o en Jesús siempre vamos a tener una oportunidad. Vas a tener que sobrellevar el señalamiento, la condenación, pero lo que te interese es lo que Cristo te está diciendo. Cristo te está dando una nueva oportunidad por cuanto todos pecaron. Dice, ¿sabes cuál es el problema, hermano? Que muchos, como ya Dios los sacó de su fornicación, como ya Dios los sacó de su adulterio, como ya Dios los sacó de su alcoholismo, como ya Dios los restauró, ahora esos faltos de memoria, ahora sí puedes condenar el pecado que está cometiendo el que tú puedes ver ahora, ¿verdad?
Somos olvidadizos en lugar de pedir misericordia por esa persona, como cuando en la palabra se describe a un hombre que le debía mucho a su amo y le dice, perdóname, yo te pagaré. Y dice que fue movido a misericordia y al nomás salió de la casa se encontró a otro consiervo y le dice, si no me pagas te voy a demandar, te voy a meter preso, a que pagues hasta el último día en la cárcel. Y le dijo el Señor, ¿no tuviste que tú también practicar la misericordia con él? Por eso dice la Escritura, hermanos, que dice el Señor que más que sacrificio quiere misericordia. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está tu fe? Debe de ser reflejada en la misericordia. Hermanos, que yo encuentro muchas veces, siempre digo, estos son mis principios, hermanos, en estos 27 años de pastor. Así como también no me ha temblado la mano para sacar a alguien que esté dañando la obra, para suspender a alguien que no esté cumpliendo con los requisitos, para abordar o confrontar a ese que esté queriendo causar división, para aquel hermano que esté dañando la obra con el sexo opuesto, cualquier cosa, hermanos, pero siempre mi punto de partida es, abordo a esta persona de manera personal y le pregunto, hermano, ¿qué está pasando? Algunos ni siquiera tengo que buscarlos, ellos mismos llaman y dicen, pastor, mire, yo no voy a servir porque yo he hecho esto y esto y esto. Y le digo, hermano, no se preocupe, arrepiéntase, busque la restauración de Dios, sálgase de ahí, y el hermano con lágrimas y todo. ¿Y por qué no le vamos a dar una oportunidad a esa persona? Diferente es aquel presumido, aquel que se jacta, aquel que dice, bueno, yo hago con mi vida lo que yo quiero, yo pongo en mis redes sociales lo que yo quiero, y él quién es para decirme, pues, que me diga, y yo le saco un par de trapos sucios que también él tiene. Bueno, somos tan ridículos, tan altivos, tan orgullosos muchas veces, pero gracias a Dios todos los que estamos viendo este video somos mansos y humildes. Amén, hermanos. ¿Con vos es, Samuel? Pues sí, hermanos, mire. Entonces, dice ahí, siendo justificados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cuánto te cuesta la justificación con Dios? ¿Cuánto? Gratuitamente. Pero no es que sea gratis porque es gratis, sino por su gracia, mediante la redención ¿en quién? En Cristo Jesús. No, si a ti no te cuesta nada, pero a Jesús le costó el sufrimiento, el dolor, la humillación, el abandono de Dios, la ira de Dios, por amor a ti. Entonces, hermanos, imagínate tú las dos causas tan maravillosas que llevaron a Jesús a tomar esa decisión de morir en la cruz. Primero, el amor que nos tiene, y en segundo, hermanos, mira tan hermoso que es la justicia de Dios. El Señor se vio complacido con ese sacrificio, no con la sangre de los animales, no se vio complacido con esa sangre del Cordero de Dios que quita, no cubre el pecado, lo quita, lo perdona de una vez y para siempre. Nos da la potestad de ser constituidos hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Todavía lo siguen esperando, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios bendiga a aquellos que un día abrimos nuestro corazón. Dios bendiga a aquellos que un día tomamos esa decisión de bautizarnos. Dios bendiga a aquellos que un día tomaron la decisión de leer más la Biblia. Dios bendiga a aquellos que tomaron la decisión de decir, Señor, me pongo las botas de servidor y te voy a servir y voy a morir sirviéndote, Padre. Pese a lo que vea, pese a lo que pase, pese a mis enojos, pese a mis inconformidades, yo te voy a servir porque estoy agradecido. Qué bendito, qué bonito, hermano, es valorar ese sacrificio del Señor Jesús. Bien, yo creo, hermanos, que hablamos también de las dos causas, el porqué de la decisión del Señor. Y en segundo lugar, también hablamos acerca de dos cosas importantes, hermanos, acerca de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos, hermanos, también que habían dos aspectos muy importantes sobre la naturaleza de la expiación. Decíamos, hermanos, que habían dos aspectos, y una era la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Jamás, oye bien, te va a funcionar tu cristianismo, jamás te va a funcionar tu vida religiosa, jamás te va a funcionar tu matrimonio, jamás te va a funcionar tu trabajo,
sin obediencia, sin sometimiento, sin reconocer que antes de tus derechos están tus deberes. Antes de tus exigencias, pregúntate si tú ya cumpliste. Antes de señalar el pecado de los demás, revísate tú, don Santo, don Pío, para que entiendas que hay dos aspectos importantes de la naturaleza de la expiación, de ese sacrificio que a ti no te cuesta nada. Tú has hallado gracia delante de Dios. Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Acaso ya se te olvidó de dónde Dios te sacó? ¿Acaso ya se te olvidó quién eras sin Cristo? ¿Acaso ya se te olvidó quién ha sido fiel todos estos días? ¿O estás cayendo en ese envanecimiento que ahora medio quizás tienes un cargo, que ahora que tienes un medio salario, que ahora que ya no tienes necesidad, tanta necesidad? Hermanos, lo que tú eres, tu salvación, tu vida eterna, lo que tú tienes en esta tierra es gracias al sacrificio de Cristo. Y hay dos aspectos, dijimos ahí, hermanos, la obediencia del Señor. Él fue obediente hasta la cruz. Hemos visto en varios pasajes donde Jesús dice ahí que él hay un momento, Mateo lo narra, que dice: Señor, para ti todas las cosas son posibles y yo quisiera que esta copa la pasaras por alto, pero no se haga como yo te estoy pidiendo. Y él, hermanos, asumió con valentía, hermanos, asumió con amor. Dice que viendo más allá de ese sufrimiento, lo veía usted recibir a Cristo como su Salvador personal y obedeció todo lo que el Señor le mandó. Entonces, hermanos, no te va a funcionar el cristianismo si no aprendes lo que es obediencia. Si toda la vida haces lo que tú crees, si toda la vida tomas tus decisiones aún sin sentir paz en tu corazón, aún llevarte de encuentro a tu pareja y hacer prevalecer tu enojo, hacer prevalecer tu inconformidad, y aunque no te importe el daño emocional que le estás causando a tus hijos, el daño emocional que le estás causando a tu esposa, o la vergüenza, o viceversa, porque hay mujeres, hermanos, que mandan a sus maridos, desgraciadas. Dios bendiga a la mujer, hermano. Mire, entonces, veamos ahora, pasemos mejor ya a las primeras evidencias de ese primer día de la semana, de ese domingo. Porque recuerde que los judíos no contaban así como en nuestros tiempos, a la semana gregoriana, ¿verdad? O romana, que es Sunday el sol, y así Monday la luna, no, sino que martes el planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, no, viernes Venus, no, sino que se contaban los días de la semana por primero, segundo, tercero, y se llegaba al Shabbat, que el primer día era el domingo. Y aquí el punto más importante es que, ¿cuáles fueron esas primeras evidencias? Mira, si me acompañas al capítulo 20, versículo 1, de lo que es Evangelio según San Juan, que es el texto que estamos desarrollando, dice ahí claramente que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Vamos a ver este personaje más adelante, pero dice, siendo aún oscuro, o sea que no había terminado de amanecer, y esa mujer ya iba con otro grupo de mujeres al sepulcro, porque había una tradición de que en los primeros días el cuerpo le ponían hierbas para que no despidiera mal olor. Entonces dice aquí que iba al sepulcro y vio quitada la piedra de ese sepulcro. Recuerda que en los tiempos de judío, en los tiempos para la costumbre judía, ellos abrían unos orificios en cuevas y entonces ahí ponían los cadáveres, aunque en otras ocasiones los enterraban, pero en este caso se ponían en esa cueva. Pero lo que a mí me llamó la atención, o lo que primero que quiero desarrollar en estas evidencias, llegan las mujeres, ellas en la armonía de los 4 evangelios, ellas iban pensando, primero, habían ido a comprar hierbas aromáticas, habían gastado bastante dinero en cuanto a esas hierbas, y luego iban pensando, nosotros somos mujeres, era una gran roca, porque la idea era que no cualquiera abriera los sepulcros, porque muchas veces la gente la enterraba con prendas y con cosas de valor, y para que no fueran allanadas. Entonces había una gran roca y ellas iban pensando, ¿cómo vamos a hacer para moverla? Pero lo sorprendente es que la piedra
vio quitada la piedra del sepulcro. En los evangelios vemos que hubo un temblor, los soldados, porque fue custodiada la tumba del Señor, porque decían para que no vengan los discípulos y se lleven el cuerpo, los principales religiosos de la fe judía, para que no alborotaran al pueblo y decir que había resucitado. Bueno, entonces, pero al final tiembla y están unos ángeles, los soldados quedan parapléjicos ahí, sin moverse, y de repente llega esta mujer y ven que la piedra está movida. Entonces, hermanos, ahí vamos a tratar de ir aplicando algunas cosas maravillosas en la resurrección del Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, el Señor sabe la manera como tiene Él de seguir con sus planes. Al Señor no lo detiene una piedra. Al Señor no lo detienen los obstáculos. Al Señor no lo detiene una pandemia. Dios siempre se reserva en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, en tiempos de pandemias, en tiempos de crisis, en tiempos de cualquier cosa, siempre va a haber una voz queriendo anunciar que Cristo viene por su iglesia. No hay nada que lo detenga. Dios pone el corazón, Dios pone las facilidades. Si tú me preguntas a mí en estos tiempos, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha tocado el corazón de mi hija, de Sami, de los de alabanza. Dios ha tocado el corazón de los hermanos que han venido a ofrendar. Yo les digo, hermanos, ya no tenemos para pagar. Irresponsables. No, son bromas. Hermanos, Dios siempre se reserva un pueblo con un corazón dispuesto de serle útil en medio de esa crisis, donde la gente necesita escuchar de Jesús, donde la gente necesita escuchar, nosotros conocemos a alguien que si venció la muerte, puede vencer tu enfermedad, puede darte vida eterna. No te preocupes, alístate que el rey ya viene. Necesita, pero mira, la piedra se fue quitada. No lo hizo las mujeres. No necesitaron ayuda, porque Dios no necesita ayuda. Dios necesita tu corazón. Eso es lo que necesita Dios, tu disposición. Y Él sabrá la manera de cómo usarte. Mira, en ocasiones hemos visto, hay una doctrina muy esencial en la cual nosotros creemos y es en la angelología. O sea, Dios nos da algunos ángeles al servicio de los hombres. Y en este caso, la anunciación de a Zacarías se le reveló que Juan iba a quedar Elizabeth embarazada. A María se le revela también un ángel. A José se le revela en sueños. Por todos lados vas a ver cuando Pedro es liberado. Bueno, tantas veces que Dios tiene también sus maneras y ocasiones, pues muchos hemos experimentado tal vez no ver un ángel así tal como es, pero personas extrañas que Él nos ha dicho, no vaya por ahí, mire, siga adelante, y usted ni siquiera lo conoce, pero Dios de alguna manera materializa esos ángeles para que usted cobre fuerzas. Y hay otros hermanos que no son ángeles con esa creación, pero sí son bastante, Dios cómo los usa a esas personas, que las convierte en ángeles. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos complejos y Dios ha usado una persona y le decimos, usted ha sido mi ángel? Dios bendiga a aquella persona que te abrió la puerta. Dios bendiga a aquella persona que tal vez no te solucionó el problema económico, pero por lo menos te dio para el bus. Que Dios bendiga a aquellas personas que un día te llevaron comida a tu casa, que un día te ayudaron con tu estatus en este país, que un día conozco una hermana que ha adoptado a una jovencita y estábamos orando por ello. Y qué bueno, hermanos, qué bueno por aquellos que un día tal vez le dijeron a ese hermano aquí en Estados Unidos, mire, yo sé que usted quizás no puede sacar un teléfono, pero yo le voy a hacer el favor. Gracias, hermanos, por esas buenas acciones, que Dios se las multiplique, y de veras créame lo que nunca hemos perdido esa visión, que nosotros, la iglesia, no estamos para compartir lo que no tenemos, pero sí aunque sea un poquito de la bendición. Algunos, aquí quiero detenerme un momento, imaginen qué sorpresa la que se llevó todas esas mujeres, porque llevaban un montón de especias aromáticas. ¿Qué fue ese, hermano? Un gasto innecesario. Yo quiero hablar de esos gastos innecesarios en su vida. Mire,
¿No será que usted se está enojando de manera innecesaria? Esto pasa, hermano, aquellos papás que sus hijos por algún motivo meten la pata y se enojan y pasan esos 9 meses frustrados, no quiere hablar a la hija, no quiere hablar con el hijo, te voy a desheredar. Pero mire, viniendo el nieto, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas, hermano? Entonces, ¿para qué tan 9 meses con indiferencia? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, hermano, si al final dice la palabra, aquellos que tienen problemas de alcoba, problemas maritales, si al final se va a salir contentando con esa persona, ¿y por qué le está dando largas al asunto? No permita, no vaya a correr el riesgo de desordenar más su vida o que realmente Satanás cobre ventaja. O sea, es tan importante, hermanos, hacer cosas innecesarias. Yo conozco personas también. Tenía una mi compañera en el estudio, en el seminario. Algo loca iba a decir, pero no, hermano. Mire, ¿sabe que cómo le hacía la vida imposible a su marido? A tal grado que de repente, hermanos, se fue de la casa. Y dice que agarró un camión y metió sus cosas y ya no vivo con él, me dijo. Y le digo yo, mire, hermana, y ya lo pensó bien. No, sí, me dijo. A los 3 días iba de vuelta. Pobre Firulay. Porque cuando se van hasta el Firulay se llevan, hermano. Entonces, cosas innecesarias. Hay cosas que, no sé, usted está queriendo adquirir una deuda innecesaria. O sea, ¿lo necesita en estos tiempos? ¿O es una persona compulsiva? Cosas innecesarias. Es como que usted quiera, por eso le digo, ya poniendo el contexto en esto, hermano, usted está queriendo hacer méritos por su salvación, nunca la vas a alcanzar. Nunca, por todo lo que hagas, jamás vas a alcanzar la salvación. ¿Qué son las cosas que estás haciendo de manera innecesaria? Ahí te lo dejo. Pero el Señor ya abrió la puerta, ya movió la piedra. O sea, ¿qué dice? No necesita de tu ayuda. Él sabe en qué manera le vas a colaborar. Pero no hagas cosas que no te corresponden. No le quieras ayudar al Señor. Yo conozco gente bien manipuladora, hermanos. Pero bien manipuladora. Yo por eso a mis ovejas les enseño a que realmente cualquier decisión que vayan a tomar, que la consulten con el Espíritu Santo. Para que no caigan en esas colectividades rebeldías. Para que no caigan en esa colectividad de engaños donde les manipulan sus decisiones. Siempre hay que consultar a Dios. O no me va a dejar mentir, algunas hermanas que son mamás, no decimos pues, a vos te están manipulando, a vos el hombre te está manipulando, a vos tu mujer te está manipulando. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a tener decisiones propias. ¿Y por qué, hermanos? Porque hacemos cosas innecesarias. Así que en primer lugar, una de las primeras evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue, iglesia? La piedra estaba removida. Esa piedra estaba removida, las mujeres iban preocupadas. ¿De qué les valió preocuparse? Gastaron en hierbas aromáticas, ¿para qué gastaron? Entonces, 2 cosas, preocupaciones que no vale la pena y ¿qué? Gastos innecesarios. Ahí andan mujeres que, si no me regala ese anillo de $8,000 de compromiso, mejor no. Y ahí anda el hombre buscando, regálenle uno de sorpresas y al final, pues después, cuando se casen y hay deuda, se va a empeñar ese anillo. Amén, dice uno que tengo por aquí. Entonces, miren, en segundo lugar, siempre, hermanos, ahí queremos hablar de María Magdalena. Mire, dice en el versículo 21, en el primer día de la semana, María Magdalena. Aquellos herejes, aquellos blasfemos, le atribuían una relación con esta mujer que eso, hermanos, hasta me da náuseas decir todo eso que se expresan mal de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no vino aquí a hacer familia, Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. Entonces, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana. Hermanos, mire, yo quiero que me acompañe. ¿Quién es esta María Magdalena? Allá en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas
predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, dice, de espíritus malos y de enfermedades. Ahora dice María, que se llamaba Magdalena, siempre a una persona le atribuían de dónde era, o sea, de la ciudad de Magdala, de la que habían salido, ¿cuántos demonios dice? 7. Ahora entiende por qué en ocasiones usted ve que su esposa se enoja demasiado y no es cristiana porque tiene demonios. Ahora, si su marido ladra, tiene un espíritu de animal, oiga. Espíritu de firulai, sal, dígale, por favor. Entonces, mire, dice acá que esa pobre mujer había sido atormentada por 7 demonios. Esa mujer, Jesús le hizo el milagro de liberarla de esas ataduras. No sé qué hacía esta mujer, pero su vida estaba totalmente destruida. Y la misericordia de Jesús le alcanzó. Porque una persona endemoniada no puede buscar de Jesús, rechaza a Jesús. Pero Jesús se compadeció. Y mire, yo quiero hablar, hermanos, en segundo lugar, de esas evidencias, de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay personas que no olvidan los favores del Señor. Siempre hay personas que no olvidan los favores del Señor. Están siempre presentes. Yo siempre digo que los que son malagradecidos olvidan cuando estuvo esa persona en las malas contigo, cuando esa persona te apoyó, cuando estuvo ahí a la distancia de un teléfono, cuando no te dio tantas riquezas, pero por lo menos te solventó un par de días tus deudas, cuando no tenías dónde vivir y te dio por lo menos estar unos 3 días. Agradece, hombre, que esas cosas no deben de pasar desapercibidas, que las cosas que tal vez sucedan en el mañana no debe de minar ese agradecimiento en tu corazón. Por eso, en segundo lugar, yo encuentro, hermano, de las evidencias que en la resurrección siempre hay personas agradecidas con Jesús. Siempre. Que las cosas que hizo no se olvidan. Y esta mujer jamás olvidó lo que Jesús hizo en su vida, esa liberación. Benditos aquellos que Jesús nos ha liberado en algún momento de nuestras vidas, de nuestras adicciones, de nuestras amarguras, de nuestros odios, de nuestros resentimientos, que nos ha tenido misericordia y que lo que ahora somos ha sido gracias a la misericordia del Señor. Entonces, ahora esta mujer era una servidora. Yo quiero dejarte nada más en tu corazón. ¿Cuánto ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cuánto ha hecho Jesús en toda esta tu vida? Mucho. Wow. Sí, pastor, a mí Jesús me ha sanado de cáncer. Mire, a mí Jesús me devolvió a mi hijo. Mire, a mí Jesús, Él fue el que me dio estatus en este país. Wow, maravilloso, qué grande. Y le sirves, hermano. Le sirves. Porque lo que debería de provocar lo que ha hecho Jesús en tu vida es ser un servidor. Es ser un colaborador en su obra. Por eso, ahora te voy a decir algunas cosas importantes para servirle al Señor. Para seguir y servir al Señor. Número 1, amarlo. Amarlo. ¿Sabes qué? Yo no sé, te pregunto, ¿tú podrías vivir sin Jesús? Yo no. Mira, mi profesión es ser pastor. Mi vocación es ser pastor. No me miro lejos de ese púlpito. No soy nadie, sería. Nadie, hermano. No sería nadie sin el trabajo que Dios me ha dado. Por eso un día hice una promesa de jamás, por lo que Dios ha hecho. A mí Jesús no me cobró la sanidad de mi hijo. A mí Jesús no me cobró nada para que naciera mi hija Esther. A mí Jesús no me ha cobrado nada por la bendición de los hijos que tengo, Jerusalén, Edwin y Esther. Jesús no me ha cobrado nada y yo le voy a cobrar por servirle. No, hermanos. Yo lo hago por amor. Y un día, gracias a mi mentor fundador, que le escuché esas palabras de decir, yo nunca voy a estar en un lugar donde cobran. Yo nunca voy a poner una tarifa.
y espero cumplirlo, hermanos. De veras, créanme lo que las cosas que se hacen para el Señor se deben hacer por amor. Saber que yo sin Él no soy nada, yo me muero. Como le dijo Pedro, ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Para poder seguir y servir al Señor se necesita amarlo. Hacer las cosas, no por obligación, hacer las cosas por agradecimiento. Hacer las cosas por agradecimiento. También, hermanos, si tú quieres seguir y servir al Señor, se necesita ser determinado. Porque nadie ha dicho que va a ser fácil. Va a haber oposición, va a haber tropiezos, pero debes de ser determinado. Hay gente que dice, no, pastor, yo no recibo a Cristo porque mi esposa tampoco quiere recibir. Ay, déjala que va al infierno, hombre. O sea, hermanos, sé determinado. Yo siempre aconsejo, nunca siga a alguien que está en el error. No sea parte también de ello. Hay que ser determinado. Hermanos, para seguir a Jesús y servirle, hay que hacerlo en tiempo y afuera de tiempo. No hay que ser pastor solo en cuatro paredes. Hay que ser pastor cuidando tu oveja de tus familias. Hay que ser pastor donde quiera, en la playa, en el cine, donde quiera. Hay que aprender a ser cristiano. Ahora, hermanos, si permaneces en sus caminos, te espera mucho que contar de sus maravillas. Si permaneces en tus caminos, sabes que algunos dicen, es que yo me perdí la bendición porque me fui un tiempo a Egipto. Exactamente. No te pierdas la bendición, no permitas que nada ni nadie te saque del Evangelio. Tienes todo el derecho de resentirte con la gente, pero nunca con Jesús. Jamás, hermanos. Así que yo creo que, hermanos, este estudio lo vamos degustando poco a poco. La palabra no es para correr, es para vivirla, es para creerla, es para aceptarla. Hemos visto puntos teológicos como la expiación y hemos visto la primera evidencia que la piedra fue removida. Hemos visto que en la resurrección podemos ver también que siempre hay personas agradecidas que no olvidan lo que Jesús ha hecho. Así que yo creo que nos vamos a quedar con esos dos puntos. Vamos a continuar el próximo miércoles con este maravilloso estudio. Hermanos, no podemos avanzar sin degustar cada palabra, cada frase, cada oración que el Espíritu Santo permitió que Juan registrara en su evangelio. Así que, una vez más, gracias, iglesia. Les amamos en el Señor. Para mí son una bendición cada uno de ustedes y espero que sigamos peleando la buena batalla de la fe. La esencia del evangelio es que nos aceptemos y nos soportemos los unos a los otros, que no nos juzguemos, sino que realmente estemos ahí siempre en las buenas y en las no tan buenas. Vamos a venir en palabra de oración y usted que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, Dios lo ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero que usted cierre sus ojos y repita después de mí, y luego oramos por todos aquellos hermanos que estamos conectados, para que Dios pueda bendecir su vida de fe. Vamos a venir en palabra de oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en esa cruz. Pero sé que al tercer día tú resucitaste de entre los muertos. Me arrepiento, Jesús. Perdóname. Gracias te doy, Padre, por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, una vez más, por salvar mi alma de las llamas del infierno. Porque sé que cuando esté ausente de este cuerpo, mi alma va a estar en el cielo. Gracias a ti y a tu sacrificio y al amor del Padre. Ahora vamos a orar, hermanos, por esa persona que abrió su corazón a Jesús, para que un día para que el Señor le dé el crecimiento, lo perfeccione, como todos los que ahora estamos conectados.
que nos pusimos en pie, que fuimos a un altar, que nos llevaron a un oratorio, pero empezamos a crecer. Nos bautizamos, que nos casamos, que sentimos el deseo de servir, que le dimos una nueva generación a nuestra familia. Nuestros hijos nacieron en el Evangelio, nuestros hijos no conocen el alcoholismo, la drogadicción, el maltrato psicológico verbal en nuestras parejas. Vamos ahora a pedir para que ese crecimiento, la palabra, germine y pueda dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y también en su vida, hermano. Vamos a orar. Padre, esta hermosa noche quisiéramos orar por la vida de mis hermanos, por todos los que hoy, Señor, estuvimos conectados, hambrientos de tu palabra. Quisiera suplicarte, Señor, que bendigas de manera muy especial la vida, Señor, de nuestra hermana Ana María Lara. Señor, dale fuerzas. Señor, dale esperanza. Señor, dale consuelo. Señor, ministrala. Que aunque no está en una iglesia, Señor, pero está queriendo tener comunión contigo en ese lugar. Bendiga, Señor, la vida de nuestra hermana Sagrario Colocho. Señor, bendecimos su vida, o bendice su vida, Señor. Sana sus rodillas, bendice su pareja, bendice su esposo, nuestro hermano René. Guárdalo, Señor. Dale fuerzas en ese trabajo que él desempeña. Bendiga a sus hijos, Padre, guárdelos. Señor, cuídelos, protégelos de la delincuencia allá en su país, El Salvador, Señor. Padre, bendiga a nuestro hermano Ernesto Dueñas. Gracias, Señor, por permitirme conocer personas muy especiales, muy humildes, muy servidoras, Señor, muy respetuosas. Bendiga, Señor, la vida de nuestro hermano Salomé Morales. Bendiga ese deseo en su corazón de servirte, Padre. Señor, haz una nueva vasija en su vida. Trabaja sus debilidades. Perfecciona, Señor, sus dones. Bendiga la vida de nuestro hermano Luis, Señor. Oramos por su familia. Oramos, Señor, por nuestra hermana Sandrita. Oramos por sus hijos. Oramos, Señor, por su trabajo. Oramos, Padre, para que siempre lo mantengas en los caminos del Señor. Bendice a nuestra hermana Socorro López. Señor, bendiga su salud, su columna. Bendiga sus riñones. Bendiga, Padre, todo su cuerpo. Bendiga sus hijos, sus nietos. Te suplicamos siempre, Señor, que proveas para su casita, para los deseos de su corazón, Señor. Padre, bendiga la vida de nuestro hermano Yuri Castillo. Señor, pedimos para que tú siempre lo uses conforme a tus planes y propósitos. Agradecidos por su vida, por la vida de sus hijos, por su esposa, Señor, por su llamamiento. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que siempre Él se encuentre en el centro de tu voluntad. Señor, oramos por nuestro buen amigo Caleb. Padre, hoy en esta pandemia, tú sabes que esos dones y talentos, muchas iglesias por sus crisis económicas han cerrado las puertas. Pero gracias por esas ovejas, Señor, que le han abierto las puertas para que viva. Han suplido las necesidades de alimento y tu Espíritu Santo le has dado la paciencia, la esperanza, el consuelo. Está lejos de su familia, Señor, pero sé que tú siempre has estado ahí para sostenerlo. Padre, bendice también, Señor, cada uno de aquellos que se conectaron en mi video en grupo, Señor. Bendiga, Padre, al Tabernáculo Milagro. Bendiga, Señor, a Lea Hernández. Te suplico, Padre, por ese noviazgo con mi hijo. Te pido, Padre, por esa maestría que está llevando, por su clínica dental, Señor. Oramos por nuestra hermana Lupita Garay. Señor, bendígala siempre con trabajo, con salud. Oramos por su enfermedad, Señor. También, mi Dios, oramos por nuestra hermana Audi Duarte, por la familia Duarte, por el pastor Rafael, Señor. Bendiga esa hermosa familia, Señor. Oramos por Tony, oramos por su hija en El Salvador. Padre, bendiga la vida de nuestra hermana Rosita Bermúdez, por nuestro hermano Carlos Salvador, nuestro querido pastor ahí en El Salvador, Señor. Padre, bendiga la vida de nuestra hermana Julita Gallardo. Bendiga, Padre, la vida de nuestra hermana, de la sobrina Catherine Tenorio, Señor. Guárdala, cuídala.
Bendiga a nuestra amiga Claudia Alfaro, Señor, también en estos tiempos de pandemia. Oramos, Señor, por la vida de nuestra hermana Rosalba Díaz, por sus hijos, especialmente por el mayor, Señor. Oramos por su trabajo, oramos por su madre, oramos, Señor, por todas sus necesidades. Padre, oramos por nuestra hermana Mari Cleofes, especialmente por su corazón, Señor. Oramos, Dios, por la nostalgia y la partida de su pareja. Oramos, Señor, por la vida de sus hijos para que los guardes. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Padre, queremos pedirte también por la vida de nuestra hermana Nancy, Señor, allá en Pandel, que siempre Dios está en sintonía con nosotros. Ahora, Señor, queremos pedirte por aquellos hermanos, Señor, que están en sintonía en nuestra página del Tabernáculo de Hollywood. Padre, bendiga la vida de nuestra hermana Yasmin Polanco. Señor, gracias por esa bella familia servidora tuya, Señor, amadora de tu palabra. Bendiga la vida, Señor, de nuestro hermano Miguel Latino. Suplicamos, Señor, por este joven para que tú puedas siempre, Señor, obrar en su vida espiritual, en todas sus necesidades, especialmente, Señor, en su vida sentimental. Guárdalo, Señor, en ese trabajo de manejo y sobre todo, Padre, que siempre esté en el centro de tu voluntad. Bendiga la vida de nuestra hermana Angie Gómez, Señor. Oramos por sus hijos y, Señor, siempre pedimos por su salud y su trabajo. Bendiga las hermanitas Anas. Señor, bendiga a Ana Astrid Díaz y nuestra hermana Ana Rodríguez. Bendiga a nuestra hermana Flor Vega, Señor, suplicando siempre por su vida espiritual y por su vida familiar. Señor, oramos por nuestra hermana Blanca Navarro Menéndez. Oramos por su bella madre, oramos por sus hijos, por sus trámites migratorios, oramos por todas sus necesidades, Señor. Oramos, Padre, por Dinora Girón, por cada una de sus necesidades que ella pueda estar bregando, Señor. Oramos por Xiomara Cruz, por sus exámenes clínicos, oramos por la vida de su hija y por toda su familia.